Bueno, hoy día vamos a ver lo que serían las integrales impropias. Las integrales impropias son integrales definidas que cubren un área no acotada. Es decir, que al menos uno de los puntos extremos se extiende al infinito. Por ejemplo, podemos tener uno al infinito, eh, menos infinito a uno, entre otros, ¿no? Entonces, para entender mejor el concepto, podemos ver este ejemplo. Cuando tenemos la integral de 1 sobre x al cuadrado diferencial de x entre 1 y infinito, esto es equivalente a decir el límite de la integral de 1 hasta b de la misma función donde b tiende a infinito. En este caso, el infinito lo sustituimos por b, ya que cada vez los valores son más grandes. Entonces, para poder sintetizar todo esto, se le pone así. Y es por eso que se va a aproximar al resultado de esta integral. También podemos ver, por ejemplo, aquí que las integrales son límites de integración infinitos, son integrales impropias del tipo 1. Por ejemplo, cuando tenemos entre los parámetros de a infinito, entonces el límite sería el límite de b cuando tiene infinito de a hasta b de la función. Y cuando tenemos también de menos infinito a b, entonces entendemos que es de menos infinito hasta b del límite cuando a tiende a menos infinito. Y cuando podemos también tener la forma de menos infinito a infinito de la función, y esta se la denota de la siguiente forma: menos infinito hasta c de la función diferencial de x menos c hasta infinito de la función de x diferencial de x, donde c obviamente puede representar cualquier número real, ¿no? Como estamos. Y si el límite es finito, se dice que la integral impropia es convergente. Y el límite de la valor de la integral es impropia. En cambio, si el límite no existe, la integral impropia es diverge. Se dice que es divergente. Podemos también tener las siguientes formas: de a infinito, que el límite de b cuando tiene infinito es de a a b. De menos infinito a b, cuando el límite tiende a infinito. Y como hemos visto el caso igual. Ahora entrando a lo que sería ya el ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos una integral donde podemos ver cuando 2 tiende a infinito. Entonces, el primer paso que debemos hacer es pasarlo o demostrarlo a lo que sería un límite, ¿no? A su equivalente en límite. Entonces decimos que el límite, en este caso el infinito lo vamos a reemplazar con b. Sería de 2 a infinito cuando b tiende a infinito, y copiamos la misma función diferencial de x. Entonces, en esta parte lo que se tiene que hacer es hallar el antilogaritmo, el antiderivada. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para hallar la antiderivada, primero lo debemos expresarlo, darle la forma. Entonces, lo que haríamos sería que la integral de 4 sobre x al cuadrado diferencial de x va a ser igual a la integral de 4. Este x al cuadrado lo podemos expresar como x a la menos 2, la diferencial de x. Si integramos esta parte, nos va a dar la siguiente: nos va a dar 4 por x menos 2, 4 menos x menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. En esta parte simplemente estamos integrando de la forma tradicional, ¿no? Como sabemos, cuando integramos una variable con un exponente, esta variable le sumamos una unidad y el resultado de toda la potencia lo reflejamos en el denominador. Entonces nos quedaría con 4 x a la menos 1 sobre menos 1, el resultado, ¿no? Lo cual lo podemos expresar de la siguiente forma: ese menos 1 lo podemos bajar abajo, ese x menos 1 va a ser x. Ahora, ese menos 1 se puede reflejar a todo, en este caso podemos reflejar en el numerador, sería menos 4
sobre x, y esa sería la antiderivada una vez hallada. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar ese valor, lo cual sería que el límite de b cuando tiene infinito de la función, que en este caso sería menos 4 sobre x, cuando tiende a 2, cuando se tiende al valor de 2 hasta b, y esta sería la forma de expresar el límite, ¿no? Una vez hecho eso, lo que simplemente, como ya hemos visto en las integrales definidas, sería sustituir ese valor, es decir que el límite de b cuando tiende a infinito de la función, en el primer caso podemos ver que tenemos que reemplazar el valor mayor o el valor superior, que sería b, y posteriormente restarlo al reemplazo del valor de abajo. En este caso sería donde vemos x, reemplazamos b, entonces nos daría menos 4 sobre b menos, abrimos paréntesis, menos 4 sobre 2. Como hemos visto, aquí simplemente hemos reemplazado. Una vez hecho eso, ya podemos levantar el límite, lo cual nos daría como resultado menos 4 sobre infinito más 2. Y como sabemos que cualquier número en el que lleve en el denominador un infinito, se transforma en 0, ¿no? Lo cual el resultado final de toda esta función nos daría 2. Entonces decimos, por tanto, cuando 2, cuando de la función 4x al cuadrado diferencial de x es igual a 2, en este caso es converge. Como hemos visto en este primer ejemplo de lo que serían las integrales impropias, se aplica conceptos básicos de las integrales que hemos visto, ¿no? La única diferencia sería quizás en el manejo de nuevos conceptos, como es el límite, como es allá la antiderivada exactamente. Y por lo demás ya hemos visto en anterioridad cómo se hacen los límites, ¿no? Cómo se levanta también los límites, lo que serían las funciones igual y las integrales, ¿no? Y ahora pasando a otro ejemplo donde tenemos que en este caso podemos ver que nos dice que la función de e a la x diferencial de x debe integrarse en los valores de menos infinito a 0. Entonces, en este caso, primero hemos visto que debemos expresarlo como una forma de límite. Por eso decimos que en este caso menos infinito va a valer a. Entonces va a ser de a a 0 del límite cuando a tienda a infinito, y copiamos la misma función e a la x diferencial de x. Entonces, en primer lugar, lo que debemos hacer en este caso, podemos hacerlo de forma directa, ¿no? Como sabemos, la integral de e a la x siempre va a ser e a la x. Entonces podemos realizarlos de la siguiente forma. Levantamos el límite, mantenemos el límite, pero levantamos lo que sería límite de a cuando tiende a infinito de e a la x
evaluado en a y 0. Hemos obviado un paso porque no podemos extenderlo más, ¿no? Simplemente la integral de e a la x siempre va a ser e a la x. Una vez hecho eso ya podemos lo que sería reemplazar. Entonces nos quedaría con el límite cuando a tiende a infinito de 1 menos e a la a, reemplazando. ¿Por qué? Aquí podemos ver dos cosas. Si en el primer caso reemplazamos con e a la 0, esto nos va a dar 1. Y en el otro caso nos daría e a la a. Entonces sería 1 menos e a la a. Y el resultado de esta función nos va a dar 1. Entonces, como hemos visto, bueno, al levantar el límite, ¿no? Como hemos visto en este ejemplo, es un poco más sencillo, pero hay que recordar, ¿no? Los conceptos de integrales como la integral de e a la x, que es muy importante acordarnos de estos conceptos. Ahora, pasando al último ejemplo, bueno, no al último, antes del último, tenemos la siguiente función, donde 0 al infinito debemos integrar a la función de 1 sobre la raíz cuadrada de e a la x, ¿no? Entonces, primero debemos calcular lo que sería la integral. Una forma de facilitarnos en este ejercicio, vamos a ir viendo, primero declaramos el límite. El límite de la función de 1 sobre la raíz de e a la x de, en este caso va a ser b y 0 cuando b tienda a infinito. A esto lo podemos expresar de la siguiente forma: el límite cuando b tiende a infinito de 0 a b lo llevamos del e a la x elevado a la parte superior. Todo esto lo vamos a convertir así. Primero lo convertimos e a la x por un medio, que sería, ese un medio es la representación inversa en forma potencial del radical, ¿no? Pero como esto está en el denominador, al llevarlo al numerador sería e a la menos x medios, porque sería x multiplicado a 1, entonces nos daría x medios, y como está subiendo sería e a la x medios, ¿no? A la menos x medios. Una vez hecho eso, ya podemos lo que sería levantar la integral en los parámetros establecidos, ¿no? Entonces decimos que el límite de b cuando tiende a infinito va a ser corchetes, en este caso al integrar nos daría menos 2 a la e sobre menos x medios. Esto es por tablas. Cuando tenemos esta forma, el numerador, bueno, en el caso de la constante baja, y en este caso como es menos, sería menos 2. Esta parte sale de por tablas de la integración. Entonces, una vez hecho eso, ya tenemos que evaluarlo en 0 y en b. Al hacer eso, vamos a obtener que el límite cuando b tiende a infinito va a ser igual a menos 2e menos b medios, y cuando reemplacemos 0 vamos a tener en el numerador 0 sobre 2 nos da 0, e a la 0 nos da 1,
por tanto sería más 2. ¿Por qué? Hasta aquí nos quedaría menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por menos 1, más 2. Finalmente, al levantar el límite, tendríamos el valor final que es 2, porque al evaluarlo con menos 2 a la e menos infinito sobre 2, eso nos da 0. Por tanto, el resultado final sería 2. Y en este caso sería convergente, o no converge. Ahora vamos a ver el último ejercicio, que más o menos sería la inversa, ¿no? En este caso tenemos la siguiente función, donde podemos denotar que la función de x de 1 sobre x menos 2. Ahora, antes de hacer, tenemos que tomar en cuenta lo que hemos visto en los dominios. En este caso, al encontrar el dominio de esta función, vemos que no lo podemos evaluar en 2. Si lo evaluamos en 2 nos va a salir 1 sobre 0, lo que sería una determinación, y tenemos que hallar esto en los números reales. Entonces sería dominio de la función cuando x pertenezca a los números reales, excepto el valor de 2. Este sería el primer detalle que tenemos que ver, siempre denotar, ¿no? Una vez hecho eso, ya podemos entonces resolver el ejercicio. Como estamos manejando con el caso del 2, en nuestra integral, nuestra 2 lo reemplazaríamos por una a, y en el numerador, en la parte superior mantendríamos, copiamos lo que sería la función. Como vemos, lo único que hemos hecho, hemos visto qué número tienes que excluir. Una vez excluido eso, ya podemos denotar el límite. El límite cuando a tiende a 2. ¿Por qué a tiende a 2? Porque nos da infinito. Sería la forma inversa de la función integral de a 5 sobre 1 x menos 2 diferencial de x. Una vez hecho eso, lo que tenemos que hacer para darnos cuenta más o menos qué valor va a ser, nos podemos hacer una pequeña gráfica. En este caso es de 2 a 5. Por tanto, nos está diciendo que el valor de 2 sí o sí va a ser positivo, más o menos por este lado. Y decimos que va a ser 2 positivo. Entonces, una vez ya aclarado ese lugar, en el caso del límite, como no conocemos el valor, bueno, en el caso de la integral, para hacerlo de la forma de las antiderivadas, vamos a denotar la función de la siguiente forma. Como tenemos en este caso un 2 y no sabemos el valor exacto del 2, lo vamos a denotar como x más p. Ya hemos visto que tiene que valer en un caso positivo diferencial de x igual. Entonces, de esta por tabla sabemos que la integral de 1 sobre x más una constante, p es una constante, ¿no? Sería el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más p. Ahora, una vez ya encontrada la antiderivada, ya lo podemos manejar con los límites, que sería el límite cuando x tiende a 2 positivo. Tenemos que va a ser el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más p, y evaluamos, ¿no?, en lo que sería a y 5, lo que hemos más antes determinado, ¿no? Una vez hecho eso, ya simplemente es evaluar el límite cuando x tiende a 2 positivo, va a ser igual a, en este caso, aquí no sería p, tenemos que mantener la función.
sería 2, x más 2. Por lo tanto, tendríamos que al reemplazar x, aquí sería x que lo vamos a denotar bien. Entonces, una vez que como hemos visto aquí, ya hemos hallado la antiderivada, decimos que el logaritmo de cuando x tiende a 2 va a ser de la función original, en este caso sería x menos 2, y en este caso ya podemos evaluar en a hasta 5, ¿no? Luego nos va a dar el límite cuando a tienda a 2 positivo, y al evaluarlo nos daría que 5 menos 2 sería el logaritmo neperiano de 3 menos el logaritmo neperiano de a menos 2 con valor absoluto en este caso. Por tanto, una vez hecho eso, ya podemos levantar el límite, lo cual nos daría la siguiente forma: el logaritmo neperiano, esto nos va a dar igual al logaritmo neperiano de 3 menos. Ahora, en esta parte hay que tener en cuenta algo. Este más 2 nos está indicando que a tiene que valer mínimamente un 2.00001. Ya cumpliría la condición. Es por eso que si ese 2.001 le restamos en esta parte, es decir, reemplazamos a, nos daría como 0.0001. Y como sabemos, a es positivo. Por tanto, al evaluar en el mínimo valor, que podemos evaluarlo, nos daría el logaritmo neperiano de 0 positivo. Una vez hecho eso, sabemos que el logaritmo, es decir, 0 positivo, porque este valor es lo más cercano a 0. Por tanto, lo denotamos como 0 positivo y prácticamente es un 0. Y como sabemos, el logaritmo de 0 es menos infinito. Por tanto, sería el resultado logaritmo neperiano de 3 más infinito, porque es por el signo. Y esto simplemente sería infinito porque lo va a absorber. Por tanto, esto es un diverge. En este ejemplo, lo que se vio, aparte de los conceptos anteriores, es denotar una forma, por así decirlo, de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha, porque en este caso nos han dado parámetros que ya conocemos de 2 a 5, pero nos tenemos que evaluar el dominio de la función, y recordando el dominio de la función, no podríamos tener números que no están determinados en los reales, como era más infinito o algo derivado, algo sobre 0 que era infinito, ¿no? Y primero hemos evaluado el dominio, que en este caso hemos visto que no puede ser 2, porque si es 2 nos va a dar infinito. Entonces, una vez hecho eso, el 2 lo hemos reemplazado con una a, y ya hemos procedido a lo que conocíamos. Para hallar el valor de esa a que tendría que valer, hemos hecho una pequeña gráfica y nos dice que tiene que valer 2 positivo, que es de 2 a 5. Una vez hecho eso, hemos denotado el límite, como podemos ver aquí. Posterior, hemos hallado el antilogaritmo, lo hemos denotado como más p por el valor de una constante que no conocemos, y nos ha salido el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más p. Una vez hecho eso, tenemos que reemplazar en la función original, pero con los valores que ya tenemos. Ese p es menos 2, entonces sería el límite cuando x tiende a 2 positivo del logaritmo neperiano de x menos 2 evaluado en a 0. Nos ha dado posteriormente este resultado. Ahora, una vez hecho eso, antes de levantar, lo que tenemos que ver
como nos dice que 2 tiene que valer, o sea, tiene que ser mayor o tiene que ser positivo, podemos evaluarlo en el mínimo valor que sería 2,0001. Si eso lo restamos, es decir, va a ser 2,0001 menos 2, nos va a dar 0,001. Y eso sería lo más cercano a 0, es decir, un 0 positivo. Al reemplazar sería el logaritmo neperiano de 0 positivo, y eso, como tiende a 0, va a ser menos infinito. Y posteriormente ya hemos ejecutado menos infinito, menos por menos infinito, más logaritmo neperiano de 3 más infinito, lo absorbe, es infinito. Y como sabemos, con eso infinito es un diverge. Y bueno, eso sería todo lo relevante a las integrales impropias. Lo importante a recalcar son los conceptos, ¿no?, de definir el límite, ya que parte de eso basa lo que sería la resolución de las integrales impropias, encontrar la forma y no olvidar los conceptos básicos de integrales, ¿no?, como allá la antiderivada, que es simplemente la integral, como hemos visto, separar. En algunos casos no es necesario, como aquí, ya que sabemos que nos va a dar el mismo resultado, como la integral de e a la x va a ser e a la x, o la antiderivada de e a la x va a ser e a la x. Entonces no es necesario realizar ese procedimiento, pero en partes un poco complejas como aquí es necesario realizar sí o sí por separado la antiderivada para hallar los resultados y resolver el ejercicio. Y bueno, eso sería todo acerca de las antiderivadas.